vamos a comenzar. Ahí ya veo que se están saludando por el chat. Los invito a hacerlo, decirnos desde dónde se conectan. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María Eugenia López, soy líder de capacitación y comunicación en FISO. Es un placer acompañarlos en este ciclo de webinars abiertos y gratuitos que realizamos desde la Fundación por el 25 aniversario de nuestra institución. Bienvenidos a este último webinar del año, un encuentro especial que realizamos en el marco de nuestro aniversario, como les decía, que hemos celebrado durante todo el 2025 con múltiples actividades, aprendizajes y espacios de intercambio. Me encanta cómo se están saludando. Queremos saber desde dónde se conectan. Ahora sí, voy a aprovechar este espacio, este encuentro, para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y conozcan todas las iniciativas que estamos impulsando por este aniversario, este año especial, y también todas las que seguiremos proyectando, planificando y haciendo de cara al 2026, el nuevo año. Queremos que nos sigan, que participen, que interactúen, que sean parte de esta comunidad. Ahora sí, les voy a comentar algunas cuestiones administrativas de este encuentro y ya vamos a comenzar para lo que hemos sido convocados. Primero que nada, y más importante para nosotros, es la participación de todos ustedes. Como les decía y los estaba invitando a saludarse, a decir desde dónde se conectan y también que aprovechen este espacio de encuentro para que si tienen dudas, consultas, comentarios, preguntas, todo lo que quieran ir diciendo acerca de lo que van hablando los disertantes, los vamos a ir leyendo, se pueden expresar. Va a haber un espacio para preguntas y consultas al final, así que todo lo que tengan para decir, además es un encuentro de comunicación, de diálogo, los vamos a estar leyendo. También comentarles que cada persona conectada con su usuario, con su mail a esta sesión, va a quedar registrada, así que no se preocupen porque tenemos los datos para. ¿Por qué les digo esto? Porque después del webinar, en el día de mañana, vamos a estar enviando por mail si desean la presentación que van a exponer los disertantes hoy. Y también el encuentro queda grabado para que lo puedan ver de múltiples maneras. Así que lo vamos a estar compartiendo también en nuestro canal de YouTube a la grabación y lo vamos a anunciar por redes. Así que si nos siguen, pueden estar atentos a cuando también subimos la grabación. Al final del encuentro de hoy se les va a abrir una encuesta para que nos cuenten cómo vivieron la experiencia, porque para nosotros es muy importante sus valoraciones y saber cómo lo estamos haciendo. Y finalmente también por mail les va a llegar la semana que viene un certificado de participación en este encuentro por un sistema automático. Bien. Ahora sí, vamos a iniciar el webinar que nos convoca y se denomina la comunicación como herramienta de prevención. Hoy especialmente queremos reflexionar sobre la comunicación como un pilar clave de la prevención. Es una herramienta que atraviesa todas nuestras acciones y nos permite conectar, guiar, acompañar y prevenir. ¿Qué es eso que hacemos? Durante estos 25 años hemos impulsado acciones, programas, campañas que se apoyan en la comunicación como un recurso estratégico para fortalecer la cultura preventiva en toda la región. Por eso invitamos a COSOMAS, que es una consultora especializada en concientización y comunicación en prevención, que nos viene acompañando en este camino hace ya muchos años, para que conozcan el proceso que venimos trabajando y cómo la comunicación puede transformarse en una herramienta efectiva para concientizar. Ahora le voy a dar la palabra, la bienvenida. En realidad lo voy a presentar primero a Fernando Paulón, nuestro director ejecutivo. Voy a resaltar esta vez su trayectoria porque es importante en todo este trabajo que venimos haciendo. Luego le voy a dar la palabra, así los saluda y también le da paso al tema de hoy.
Fernando es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Rosario y también es ingeniero laboral, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional. Se desempeña como gerente de seguridad y salud ocupacional de prevención ART, teniendo a su cargo el planeamiento y dirección de la estrategia de prevención de riesgos laborales para más de 250.000 empresas afiliadas y más de 1.800.000 trabajadores asegurados. Y como director ejecutivo de FISO, lidera el desarrollo de programas y acciones orientadas a la generación de ambientes laborales más sanos y seguros en organizaciones de Latinoamérica. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias, Euge, por la introducción. También, bueno, quiero agradecer a todos los participantes del día de hoy. Estaba viendo ahí el chat. Tenemos gente de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de diferentes localidades de Argentina, de todo a lo largo y ancho del país. La verdad que a nosotros de alguna manera nos alegra mucho esta convocatoria, tener que nos acompañen, como lo hacen seminario tras seminario y actividad tras actividad que hace FISO. En el caso del año 2025, también un año de celebración para nosotros, los 25 años, donde hemos hecho una serie de actividades. Esta es la última que hacemos en vivo. Seguramente después tengamos algunas actividades más de comunicación de aquí a fin de año, pero de alguna manera está este espacio que esperamos que sea un espacio distendido, donde ustedes participen, comenten, pregunten, se sumen, porque justamente vamos a hablar de comunicación. Y creo que el feedback que nos puedan hacer ustedes también desde el chat va a ser muy, muy importante y muy enriquecedor para la presentación. Eh, bueno, justamente vamos a hablar de comunicación. Como decía Euge, es una herramienta básica, fundamental al momento de empezar la prevención. Digamos, sin una buena comunicación no hay acciones de prevención efectivas, por lo cual es este pilar que FISO viene trabajando históricamente. En este caso, bueno, en la reunión de hoy con un aliado estratégico como es COSO, que serán tanto Martín como Vane quienes estarán a cargo de la presentación. Como decía, han sido un aliado estratégico para FISO. Nosotros pensamos y creemos que no hay prevención posible si no somos efectivos al momento de comunicar, de generar conciencia por parte de los diferentes actores que intervienen en la prevención de riesgos, profesionales, trabajadores, empleadores, asociaciones, etcétera. Así que por eso pensamos justamente en este seminario para contarles algunas acciones que se vienen realizando, cuál es el enfoque que tiene COSO respecto a la comunicación y esperamos que sea de utilidad para todos los participantes de hoy para aplicarlos en su día a día, en sus actividades que realicen como profesionales o que realicen a futuro los que son hoy estudiantes. También puedan aprovechar algunas ideas o algunos conceptos que se van a expresar el día de hoy. Bueno, creo que yo ya sin más, te dejo Euge de nuevo Bien, con la actividad. Les vuelvo a invitar a que vean las redes de FISO, que sigan las actividades que hicimos durante el año. Van a poder ver diferentes actividades, ya sea entrevistas que hicimos a diferentes referentes de Latinoamérica. Y también la última que en breve publicaremos, que fue justamente una actividad de comunicación que hicimos desde FISO, que fue comunicar tres experiencias positivas que hemos nosotros valorado y premiado en cuanto a la prevención de riesgos. Y bueno, también los invito a los que no lo vieron en vivo, que lo vean luego en el link que se publicará esta semana. Bueno, Esco, te dejo. Así seguimos. dale. Bien, muchísimas gracias, Fer. Bueno, y hoy nos acompañan dos referentes de COSO más. En primer lugar, Martín Molinaro es el cofundador y CEO de COSO. Martín cuenta con una amplia experiencia, con una amplia trayectoria, es lo mismo, en comunicación estratégica, liderazgo de equipos, cultura organizacional y proyectos vinculados a a la prevención. Como les decía, Cosomás es una consultora especializada en concientización y comunicación en prevención
que actualmente trabaja en el desarrollo de programas para seguridad y salud en el trabajo para Argentina, México, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. Realizó talleres y conferencias en México, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, China, España, Estonia, Suecia y Alemania. Te pasaste por todo el globo, Martín. Y ha desarrollado proyectos de fotografía documental, dirección de cine y series animadas para TV. Bueno, Martín, bienvenido y ahora sí también nos acompaña la licenciada Vanessa Stati, directora comercial de Cosomás, con más de 15 años de experiencia en comunicación estratégica y cultura preventiva, trabajando junto a empresas, entidades y de distintos países de la región. También Vane tiene más de 15 años de trayectoria en el sistema de riesgos del trabajo en Argentina y la región iberoamericana. Su experiencia transitó en varias empresas como Asociart ART, también estuvo en FISO, donde fuimos compañeras de trabajo muchos años, y también con networking regional en el territorio de la salud ocupacional desde el enfoque cultural. Actualmente desarrolla proyectos integrales de concientización para el cambio cultural en materia de seguridad y salud en el trabajo, de la mano de los líderes de seguridad e higiene para empresas de diferentes escalas y sectores en Latinoamérica. Bueno, sean muy bienvenidos los dos. Ahora la palabra es de ustedes, así que es un placer tenerlos con nosotros y los escuchamos, porque bueno, acá está todo el trabajo que venimos haciendo durante este año y muchos años más. Mi nombre es Martín Molinaro, como ya dijo Euge, soy director de Cosomás. Para darle un poquito de contexto, Cosomás es una consultora especializada en cultura, en seguridad, con una perspectiva sobre todo de la comunicación. La comunicación como herramienta para construir cultura de seguridad. Por eso vamos a empezar hablando de seguridad, vamos a pasar primero por un territorio que es el territorio de todos ustedes, para ir llevando el relato hacia y con la comunicación. Todos estos años, que son muchos, que nosotros como consultora especializada en trabajar como aliados al área de seguridad, calidad y medio ambiente en muchas compañías, algo que fuimos descubriendo de la profesión, diría yo, de la hermosa profesión que es trabajar aportando un granito de arena en crear conciencia sobre la importancia del cuidado, de la prevención en el mundo del trabajo. Hablemos entonces de visión. ¿Por qué visión? Bien, a mí me encanta este concepto porque creo que es un concepto que aplica mucho a los que trabajamos en el área de la seguridad, a los que trabajamos con personas. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de visión? Porque para mí la visión es como un punto que uno pone en el GPS, como ese punto que yo pongo para decir, hacia allá voy, ¿no? Ese es el punto. Eh, ¿Y por qué es importante poner ese punto en un GPS que te va a indicar hacia allá voy? O sea, aquella es mi visión. Y que generalmente ponemos un punto en el GPS cuando vamos lejos. No pongo un punto en el GPS para ir a 2 cuadras de mi casa, a 200 metros de mi casa. Por eso que la visión es una mirada a largo plazo. ¿Y por qué es importante ese punto en el GPS? Porque es real que de camino hacia esa visión, de camino hacia ese punto, van a aparecer obstáculos. De hecho, esos obstáculos pueden ser situaciones sociales, económicas, sobre todo en los países latinoamericanos donde vivimos, donde los cambios de la política dan fuerte en el núcleo de lo social y eso hace al mundo del trabajo, eh, cambios personales, cambios dentro de una organización, cambios globales, ya a veces
no lo recordamos, pero hace no tantos años tuvimos una pandemia que cambió las lógicas del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre tener un punto en el GPS cuando nos enfrentamos a un obstáculo y no tenerlo? La diferencia es que cuando uno no tiene un punto hacia dónde va, no tiene una visión, al primer obstáculo uno cambió de dirección y agarró para la derecha. Yo para la derecha está el próximo obstáculo y ahí, bueno, agarré para la izquierda. Y cuando agarré para la izquierda está el próximo obstáculo y ahí agarré para la derecha y así lamentablemente construimos muchas veces la política, así no se construye una cultura de seguridad. El punto en el GPS lo que hace es permitirnos que cuando nos encontramos con el obstáculo que fuere, vamos a intentar salir hacia la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, para esquivar ese obstáculo. Pero esquivar el obstáculo es tan solo para volver a enfocarnos hacia esa visión. Esto lo que nos permite es retomar ese camino aunque nos encontremos con obstáculos, aunque nos caigamos en algún momento, pero finalmente la visión es aquello que nos conduce hacia un punto. ¿Por qué a mí me interesa este concepto de visión casi de manera exagerada? Porque si bien creo que cualquier organización exitosa es porque tiene una visión, cualquier sociedad exitosa es porque tiene una visión a largo plazo, cualquier individuo que va y hacia donde sueña, desea, quiere, puede, es más fácil si tiene una visión. Porque una visión, y sobre todo en seguridad, ordena prioridades, organiza las decisiones y da la idea de lo común. ¿Por qué ordena prioridades? Porque sabemos a partir de la visión del lugar a donde voy qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero. Ordenadas las prioridades, se organizan las decisiones porque las decisiones las vamos a tomar en función de las prioridades. Y muchas veces la inacción se nos da por no poder discriminar las prioridades. Y la idea de lo común, porque una visión, sobre todo cuando hablamos de una organización, es ese punto donde dice, bueno, nos miramos con quienes tenemos que lograr objetivos y sabemos claramente hacia dónde vamos. Podemos debatir antes sobre si es para allá o si es un poquito más para allá. Pero una vez que acordamos, la visión es la idea de lo común. Y la seguridad se basa en la idea de lo común. Pero otra palabra que me gusta mucho tiene que ver con la convicción. ¿Por qué la convicción? Porque es aquello que nos ayuda a superar la frustración cuando pensamos que lo que hacemos no sirve para nada, que lo que hacemos no va a lograr el cambio, y eso en seguridad, donde los cambios son lentos, sobre todo cuando hablamos de cambios culturales, es fundamental. ¿Por qué? Porque uno se levanta a la mañana y cree que lo que está haciendo, porque no se ven inmediatamente los resultados, no tiene ningún sentido. Y eso les debe pasar muchísimas veces. Lo único que rescata la energía para decir sigo hacia esa visión es tener convicción. Yo siempre juego que en seguridad a mí me gusta cuando pierdo un poco el ánimo de decir no voy a cambiar nada porque ya implementé esto y otra vez vuelvo a tener el mismo problema, hice todo lo que hay que hacer, avancé, pero ahora otra vez 3 escalones para abajo. Yo suelo mirar en retrospectiva y cuando creo que los cambios no suceden, miro para atrás y pienso que yo no hablo de mi abuelito, hablo de mi propia vida. Cuando yo tenía 10 años, mi padre me llevaba en una camioneta F100, una Ford, sin chata, parado en la parte de atrás, agarrado del caño, con el viento en la cara a 70 kilómetros por hora por un camino rural. Yo hoy no saco el auto de garajes y mis hijos no se ponen el cinturón de seguridad. Quiere decir que los cambios en seguridad, los cambios suceden. Entonces, cuando uno mira para atrás y dice, sí suceden, porque rastreo el suceso y veo que hay más conciencia, que hay más cultura de seguridad en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos, eso da fuerza para continuar hacia esa visión. Si ustedes me escucharon hablar claramente de lo que yo hablo es de movimiento, porque hablo de algo que va a ser otra cosa, que va a ir a otro lugar o que va a cambiar de estado. ¿Por qué? Porque transformar una cultura es eso, es mover algo hacia otro lugar, mover algo que no está funcionando o que queremos que funcione mejor. Entonces
Siempre que hablamos de visión, siempre que hablamos de convicción para llegar a esa visión, estamos hablando de movimiento. Y el movimiento es lo que promueve la transformación. ¿Por qué uso la palabra transformación? Porque nosotros, cuando trabajamos en seguridad, lo que hacemos es un suceso de transformación colectiva, donde parte de esa transformación del individuo es importante, pero lo más importante y lo relevante es la transformación del conjunto de individuos. Eso es la cultura, es el conjunto de individuos, y cuando uno se pone objetivos que tienen que ver con transformar una cultura hacia una cultura de seguridad, lo que está trabajando es un conjunto de individuos. Y si hablamos de individuos, vamos entonces a pensar que transformamos personas, y si transformamos personas, podemos jugar a pensar cómo se transforma una persona. Nosotros nos gusta pensar que podemos simplificar, esto es una simplificación obviamente, a las personas como si fueran tres grandes conceptos: cerebro, corazón y manos. ¿Por qué hablo de cerebro, corazón y manos? ¿Por qué? Porque necesitamos, asociado simbólicamente al cerebro, necesitamos conocimiento. ¿Para qué? Para poder pensar y reflexionar. Yo suelo escuchar muchas veces cuando tenemos visitas, charlas con clientes, hablar de qué inconsciente esta persona. Bueno, yo creo que nadie es consciente de lo que no conoce. Entonces, lo primero y fundamental es tener la convicción de que somos grandes educadores. ¿Por qué somos grandes educadores? Porque tenemos una misión como profesionales en esta área, que es dar conocimiento. Es la base para poder pensar, para poder reflexionar. Cualquier individuo va a apelar a lo que conoce para tomar una decisión. Menos conoce, menos seguras van a ser sus decisiones. Pero a su vez hay que tener motivos. ¿Por qué esto lo asocio al corazón? Porque tiene que ver con la fibra sensible. ¿Y por qué hablo del motivo? Porque una cosa es el conocimiento, o sea, eso que yo sé, y una cosa es eso que yo sé tiene un porqué. Si tiene un porqué es que tiene una razón. Y cuando tiene una razón, eso te impacta. Entonces, siempre tenemos que pensar que la transformación de un individuo se empieza a dar cuanto más conoce y cuanto más eco el conocimiento hace en sí mismo, y es que se tiene que comprender las razones, el porqué de eso que en una norma estamos diciendo, en un proceso cultural estamos proponiendo. El motivo, yo siempre digo, un poco asociado a lo que le decías del cinturón de seguridad, tiene que ver con que yo probablemente a mis 25 años ya tenía muy claro que el cinturón de seguridad me impedía que yo salga volando y me rompa la cabeza contra el parante del auto. Pero cuando fui padre, ese conocimiento cobró mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque hubo una reflexión sensible, un cambio, impactó en el lugar del motivo. Y la acción, asociada a las manos, tiene que ver con esa insistencia para llevar el conocimiento a la acción, y que eso se vaya desarrollando y convirtiéndose en hábito. Y obviamente cuando uno tiene un hábito, deja de ser reactivo para ser proactivo, porque lo está llevando adelante. Ahí entonces podemos empezar a hablar de esta palabra que se usa mucho, que es concientización, ¿no? Que tiene que ver la conciencia que tenga cada uno de nosotros y las personas sobre uno mismo y sobre el entorno. No podemos tener conciencia sin conocimiento, no podemos tener conciencia sin motivos, no hay, y de nada sirve si eso no se lleva a la acción. Dicho esto, nosotros cuando hablamos de individuos, cuando hablamos de grupos de individuos, de cultura, hablamos de una organización. Una organización es pequeña, mediana, enorme, gigante. Todos quienes estamos acá y nos insertamos en el mundo laboral, trabajamos dentro de una organización, para una organización o con una organización. ¿Qué es una organización? Una organización es un sistema social formado por un grupo de personas. Una organización es un montón de gente comunicándose. Básicamente, si lo ponemos en simple, una organización es un montón de personas comunicándose. Mejor es la comunicación entre los individuos de cualquier organización, más probable es el éxito de esa organización. Mejor sea la comunicación en seguridad,
más probable es el éxito de que esa cultura de seguridad sea exitosa. Por eso, finalmente, vamos a hablar de comunicación, porque cualquier organización, si yo la desnudo, no es otra cosa que personas comunicándose entre sí. Entonces, hablemos de comunicación. Hablemos de comunicación y hablemos de que es imposible no comunicar. A mí me pasa muchas veces, de hecho me pasó una anécdota simpática donde alguien en una compañía me dijo, no, nosotros no comunicamos. Y yo digo, no se puede no comunicar. Y dice, ¿cómo no? Nosotros no hacemos nada de comunicación. Y en eso pasa uno de los jefes de la operación que venía bajando una escalera con un teléfono. Y yo le digo, mira, eso comunica. Eso también comunica. Comunica que el ejemplo que está dando esa persona es todo lo contrario a lo que uno se propone para tener una cultura exitosa de seguridad en la compañía. Entonces, no hay excusa en relación a decir, bueno, yo no comunico y alguien hace una estrategia de comunicación. No, lo único que puedes estar no teniendo es control sobre tu comunicación, pero siempre se comunica, por lo cual es un hecho máximo y es que teniendo en cuenta que es imposible no comunicar, lo mejor es tener el manejo y el poder sobre tu comunicación, porque la comunicación va a ser la herramienta que va a conducir a toda tu organización hacia la visión que quien lidera la seguridad en esa organización se propuso. Entonces hablemos de qué es comunicación, vamos puro y duro. Comunicación podremos entender que es alguien diciéndole algo a alguien, hola a alguien. Bueno, esto no es comunicación. ¿Por qué esto no es comunicación? Porque si el muñequito verde de la derecha habla ruso y el otro le dice hola, el muñequito de la derecha no entendió que le dijo hola. Quiere decir que la comunicación no es alguien que emite, no es alguien que dice. La comunicación son dos individuos, el emisor y el receptor, que sobre todo se comprendan. Esto parece una bobería, simple, obvio, pero esa obviedad es lo que pasa hoy en la contemporaneidad como gran problema. Hemos perdido una capacidad enorme de interpretación de la comunicación, interpretación de texto. Yo a veces veo en las redes sociales a alguien que pone un texto y el otro le contesta. Y cuando lees la contestación al texto que puso el anterior, decís, pero esta persona no le está contestando si no entendió lo que está diciendo. La comunicación es un fenómeno hoy que nos caracteriza y que caracteriza el momento en el que estamos viviendo, donde parece que tenemos un gran momento de todos comunicados y es gravísima la comunicación porque hoy hay un gran problema de que entendemos que la comunicación es decir y la comunicación es dos o más que se entienden. ¿Y por qué hablo de que hoy está complejo? Porque si yo me voy hacia atrás y pienso en retrospectiva, yo tengo 54 años, ya tengo un pie en cada paradigma, la mitad de mi vida fue sin internet, la mitad fue la nueva era de la comunicación. Quienes tenemos el pie en los dos, un pie en cada paradigma, nos podemos acordar que en algún momento la comunicación se gestionaba muy fácil. Se escuchaba en la radio, se leía un gran diario donde las personas teníamos tiempo para leer notas que duraban 7 minutos, desplegábamos un diario o mirábamos la tele. Bien, ¿en qué fue el gran cambio hoy? Que hoy también escuchamos la radio, también miramos la tele, también leemos el diario, pero lo hacemos normalmente las tres cosas juntas, mientras además probablemente al diario lo leemos en internet, mientras escuchamos la radio y miramos la tele en internet, mientras en el medio salimos disparados a recibir un mail, pero mandamos 3 mensajes por WhatsApp, mientras espiamos un titular fragmentado de una noticia en Facebook, mientras dejamos un comentario enojón en Twitter, pero para relajarnos vamos a mirar un video sin ningún sentido en TikTok y pasamos por Instagram para ver quién publicó la foto de lo que comió anoche,
miramos unas noticias como para sentirnos que somos un poco más serios que publicar fotos de nuestras mascotas en Instagram, pero nos abordan publicidades, chismes. Tenemos capacitaciones en el medio, charlas de 5 minutos de seguridad, bla, 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 boom. Este es el fenómeno que sucede hoy, que muchas veces las personas sienten que estamos a punto de explotar en relación a la gestión de la comunicación. Hacemos todo junto, y en ese universo del todo junto, también tenemos que estar teniendo a una persona que le preste atención a una capacitación, que le preste atención a una charla de 5 minutos en su espacio de trabajo, que se detenga a pensar antes de tomar una decisión, cuanto el pensar, parar y pensar para tomar cualquier decisión, va en contra de la naturaleza de comportamiento con la que tenemos cada vez más, lamentablemente, en la contemporaneidad. No voy a ser negativo, esto es una realidad, y cuando uno conoce la realidad no deja de ser negativo, porque lo que puede es transformarla, lo que puede es tomar lo positivo, lo que puede es hacer, y hacer es ponerse en acción. Así estamos hoy. Entonces, en este punto, yo me hago la pregunta, se las extiendo a ustedes. Nosotros, los que trabajamos en seguridad, los que trabajamos con la comunicación en seguridad, me pregunto si le hablamos al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Eso yo siempre me lo pregunto. Cuando voy a una compañía y me junto con los líderes de seguridad, digo, cuando hacemos algo, le hablamos quién es nuestro público, quiénes son nuestros espectadores, nuestros interlocutores, el trabajador y la trabajadora. ¿Nos comunicamos con los trabajadores? Bueno, yo prefiero pensar que no, pero esto es un juego. ¿Por qué no? Porque sí, porque en realidad nos comunicamos con personas en el espacio del trabajo, no con trabajadores. ¿Y por qué prefiero pensar que le hablamos sobre prevención, sobre seguridad a personas en el momento en el que trabajan? Porque no podemos dejar de pensar que un individuo, cuando salió del espacio de trabajo y cruzó la puerta de salida de su trabajo, eh, va a dejar afuera del trabajo a la persona que es, o va a dejar en su casa afuera al trabajador que es. La cultura del individuo ingresa a la compañía y viceversa, por lo cual ese punto, esa línea que divide trabajador de persona, es totalmente permeable. Y eso hay que entenderlo, porque a veces veo que se hacen iniciativas. No, nosotros hacemos el Día de la Seguridad. ¿Y qué más haces? No, no, el Día de la Seguridad. ¿Alguien puede pensar que con el Día de la Seguridad va a transformar a un individuo que fuera del Día de la Seguridad, de ese mismo día, cuando se fue a la casa, y el resto de los 364 días del año, tiene un bombardeo comunicacional que le llevaron la cabeza a pensar en cualquier dirección, que alguien va a recordar lo que en el Día de la Seguridad intentaron bajar como conceptos para que esa persona eleve su nivel de conciencia en seguridad? Es absurdo. Lo que hay que hacer es construir mensajes, pero no alcanza con, bueno, yo hago mi capacitación o hice una campaña para el cuidado de manos, duró una semana. No, la mía duró 15 días. Hice un evento una vez al año, digo folletos y tengo un cartel pegado en la cartelera, que además hace 3 años y medio que está pegado con el papel amarillo. No, no alcanza con esto. No alcanza con que esto sea lo que entendamos por comunicación. Yo les voy a mostrar por qué no alcanza. Porque si ustedes miran este logotipo, nos podemos imaginar un montón de runners corriendo por un bosque, convencidos de que son deportistas de alto rendimiento, como cuando yo me pongo un par de zapatillas y salgo a correr y me siento que soy un deportista de alto rendimiento, cuando en realidad corrí con suerte 1 kilómetro y ya tengo que
hacer una pausa enorme para poder respirar. ¿Por qué? Porque este logotipo no es un logotipo, esto es un disparador narrativo. ¿Qué es un disparador narrativo? Lo mismo que esto. Yo muestro un logo y a todos ustedes se les vino una cantidad de figuraciones. De hecho, la figuración más relevante que se nos viene ahora es un señor gordo vestido de rojo que va a traer los regalos. Y es Papá Noel. Y si nos viene una mesa familiar y vemos un logo nada más. Si vemos esto, vemos un montón de hipster, gente cool, llamada por su nombre, escrito en un vaso, con dispositivos móviles o computadoras, trabajando en el café. Impensado ir a trabajar yo a la cafetería en la que fui toda mi vida y sigo yendo antes de que lleguen la cadena Starbucks, que transformó la idea de por qué, cómo y para qué tomamos café. Y solo es un logo. Ni hablar que veo esto y veo un partido de polo. O que vemos esto, una moto saltando, un tipo haciendo surfeando una ola. Y vemos esto y yo les aseguro que muchos de ustedes se están imaginando que viene esto. Eso es un disparador narrativo, es una puerta de acceso a un montón de cosas construidas por detrás. ¿Por qué? Porque las marcas construyen narrativas. Narrativas son ideas, conceptos, comportamientos culturales. El comportamiento cultural de alguien que sigue a una marca es distinto que el que sigue a otra marca. Las marcas construyen narrativas fuertes, pero ninguna marca construye la narrativa haciendo 2 acciones en el año o la última acción hace 1 año y medio o haciendo algo cada tanto. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Yo hago hincapié en esto porque lo que hay que hacer en tanto comunicación es copiar los sistemas eficientes que se usan para construir narrativas, por ejemplo, en el territorio del marketing. ¿Por qué? Porque eso genera pertenencia y genera conversación. Una compañía o una organización, independientemente de la escala que tenga, si tiene un líder en seguridad que convence a quienes tiene que convencer dentro de la compañía, para que haya la posibilidad de tomar la comunicación como herramienta y hace de eso una estrategia para construir una narrativa, y esa narrativa es el hacia dónde vamos, qué queremos que sea nuestra cultura de seguridad, y eso se instala, eso genera pertenencia, eso genera conversación y eso hace que realmente sea eficiente la comunicación para crear cultura de seguridad. Por eso es importante, en la escala de lo posible, una compañía grande, una compañía pequeña, chica, el dueño de un taller mecánico que tiene un prevencionista y tiene 20 personas, pero que quiere y tiene convicción sobre la importancia de la vida de las personas, que instale una estrategia de comunicación. ¿Para qué? Para que la comunicación funcione como herramienta de prevención, como herramienta de concientización. Pero la comunicación funciona con cosas muy claves, son 3, 4 para simplificar los grandes elementos. El momento A es el gran primer momento. ¿Qué es el momento A? Es el momento de captar la atención. ¿Es lo que pasa en la publicidad? Bueno, si uno tiene una estrategia de comunicación, tiene que tener siempre en cuenta que tiene que haber un momento en el que, por el tipo del mensaje, por la forma en lo que lo haga, por la creatividad que le ponga, pero que siempre capte la atención. Sobre todo hoy, que como les dije, no le hablamos al trabajador, le hablamos a una persona que todo el tiempo la comunicación está operando sobre él en sus teléfonos, en la calle, en los carteles, para captar la atención. Yo recuerdo que una vez estaba en una operación de Coca-Cola, en una operación de una embotelladora, enfrente de la planta había una publicidad, vía pública de Coca-Cola. Y yo le decía al líder de seguridad, ¿qué tiene más efecto? La charla de 5 minutos, aburrida, ese PowerPoint, esa capacitación que tú le estás dando a ese operario para que se cuide
y haga un procedimiento loto en una máquina mientras fabrica esa botella de Coca-Cola? ¿O tiene más impacto la publicidad aquella para que a ese mismo trabajador cuando va por la calle le den ganas de comprar la Coca-Cola? Y claramente aquello está hecho con herramientas de comunicación que es mucho más eficiente y van a lograr que alguien compre una Coca-Cola sobre el que quiere lograr que alguien se cuide cuando fabrica la Coca-Cola. Bueno, lo que hay que hacer es mirar qué se usa en ese otro universo de la comunicación y trasladarlo hacia dentro del mundo del trabajo. Por lo cual, siempre tenemos que tener en cuenta que una buena comunicación capta la atención. La creatividad, el diseño, son muchas herramientas que uno puede contar para captar la atención, pero, si yo capté la atención y no logro comprensión, no avanzo nada. Por lo cual, lograr comprensión es fundamental. Y a mí me pasa que a veces voy, veo capacitaciones, termino las capacitaciones, me reúno con los trabajadores que han visto la capacitación y hay por lo menos 50 palabras que las personas no conocían, no entendían el significado de la palabra. Obviamente esa persona va a bajar una persiana porque va a sentir, lo primero que va a sentir es yo no entiendo. Y hoy como se vive, donde no saber parecería que es que es un problema de asimetría, cuando en realidad el problema no es no saber, sino el problema es no querer aprender, pero sabemos muy bien que el empoderamiento te lo da el conocimiento. Entonces alguien que no entiende va a bajar la persiana, va a decir, no, yo no entiendo. A partir de ahí, esa capacitación no va a ser más que un check para decir en la planilla se hizo y quizás pasar una auditoría. Pero los que trabajamos en esto no trabajamos para pasar auditoría, trabajamos para que la gente no tenga incidentes, accidentes o pierda la vida. Entonces lo que necesitamos es que nuestras estrategias capten atención, logren comprensión. Por eso hay que entender a quién se le habla, los mensajes tienen que ser claros, cercanos, conversacionales, tienen que ser breves. Yo a veces me veo ante situaciones donde tienen videos para dar una capacitación que duran 16 minutos. Está comprobado que las personas no sostienen la atención más de 50 segundos como mucho. Entonces, no, hay que revisar esto y decir, vamos a trabajar con herramientas que tengan que ver con cómo se consume hoy la comunicación. Entonces, captamos la atención, pensamos mucho en que nos comprendan y luego la sistematización, que es lo que yo les conté antes, cómo las marcas lograron que uno las identifique, la narrativa que hay por detrás, que es con sistematización, no es que hicieron una vez. Hay un problema en la seguridad, que la seguridad cuando se va fuera de lo normativo, que es fundamental lo normativo, pero no alcanza para construir cultura, cuando se desplaza es, bueno, vamos a hacer algo de comunicación. Y hay el suceso esporádico, ¿no? El suceso esporádico, en una vez cada tanto. ¿Qué sucede con la sistematización? Que la sistematización es el único modo de hacer un cambio. Yo siempre juego con esta analogía. Si yo me imagino que tengo un gran muro, al otro lado del muro está la visión, la cultura que quiero construir en la compañía que me toca hoy trabajar profesionalmente y tengo mi cultura, una cultura totalmente reactiva y la quiero llevar a una cultura de seguridad proactiva y yo tengo que ir hacia ese otro lado y ese muro es mi desafío, ese muro es lo que yo tengo que atravesar para transformar algo. Entonces piensa en el muro como ese desafío, ese obstáculo que yo tengo que atravesar. Si a mí me ofrecen para atravesar ese muro 2 o 3 bombas Molotov, que para los que no saben, supongo que todos lo saben, la bomba, pero puedo ser redundante, pero por si alguien no lo sabe, la bomba Molotov es una botella llena de algún combustible, gasolina, con un trapo, se usa mucho para las manifestaciones y produce una gran fogata, una gran explosión inmediata. Si a mí me dan a elegir entre una bomba Molotov para pasar al otro lado de ese muro o una cucharita, yo voy a elegir la cucharita. Y alguien me va a decir, pero no, pero dame la bomba Molotov, con una cucharita no atravesás un muro. Bueno, yo creo que si alguien tiene la Molotov, seguramente cuando tire la Molotov van a mirar todos hacia ahí, van a decir, wow, qué gran explosión que hizo, qué fuego, qué humareda.
se van a empezar a ir. Los que se queden un poco más van a descubrir que el fuego se tiende a apagar, se consume el combustible y se quemó la superficie del muro. Bueno, eso sucede cuando alguien hace el G-Day y pone todo ahí. Bueno, es una gran bomba molotov, llamó la atención, algunos se quedó conversando del tema. Ahora a mí dame la cucharita y la convicción de la sistematización y yo comienzo cliqui, 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 cliqui y en algún momento yo pasé al otro lado. ¿Por qué lo menciono? Porque para mí la transformación cultural, la construcción de cultura de seguridad con la comunicación deben tener de máxima la concepción de la sistematización. ¿Sí? No es una campaña, es un programa. Y ese programa incluye charlas de 5 minutos, sistematizadas, medibles, incluye campañas, incluye acciones, incluye capacitar a las personas que van a dar las charlas de 5 minutos, incluye que los televisores tengan mensajes, incluye que en todos los posibles canales que yo disponga esté sucediendo la comunicación de lo que quiero hablarles y de lo que quiero que se converse en la organización en la que yo trabajo. Y en esto están los canales, cuando yo hablo de canales, hablo del televisor que hay en la planta, de los lugares donde puedo poner gráfica, del canal de WhatsApp, hablo del mailing, hablo de las redes sociales internas de una compañía, hablo de las charlas de 5 minutos o los encuentros que pueda tener un líder con sus equipos, hablo de que nosotros usamos hasta las manteletas de papel de los comedores cuando la gente va a comer, hablo de todos los espacios donde se pueda encontrar la comunicación con el trabajador y la trabajadora. Nosotros, de hecho, por ejemplo, diagnosticamos, y lo primero que hacemos en una compañía, además de investigar los canales, es investigar el camino del trabajador. Bueno, la gente cuando entra a esta operación, a esta planta, por dónde va, dónde para, dónde dobla, dónde se frena, cuando sale a su descanso, qué camino recorre para ir a dónde, en qué lugares están los vestuarios. Diseñamos el camino del trabajador para luego ir a intervenir el camino del trabajador con los mensajes que uno va a estar llevando adelante en función de las diferentes necesidades que tenga una compañía u otra, que unas pueden tener diferentes necesidades en relación a el perfil de accidentes o incidentes que pueden tener y su propia cultura. Pero hay un canal súper interesante y que tiene que ver con las personas como canales y el concepto de influenciar. Este es un concepto más que yo le sumo, pero que es fundamental. Nosotros lo usamos mucho con casi todas las compañías y que tiene que ver con cómo sucede hoy la realidad de la comunicación con el concepto de los influencers, ¿no? Las personas que influenciamos a otras personas. Si yo me retrotraigo hace 15 años, los influenciadores era Tinelli, alguien que conducía el noticiero, Mirta Legrand y alguien que conducía radio. Eran 4, 5 grandes, 10 grandes figuras que trabajaban en los 3 grandes canales, el diario, la radio y la TV. Hoy eso se atomizó, se dividió en muchas partecitas y hoy cualquiera de ustedes que tiene dispositivo móvil, tiene acceso a las redes sociales o incluso WhatsApp, tiene su propia audiencia. Todas las personas nos hemos convertido en personas que somos influenciadas por pares e influenciamos a nuestros pares. Mi madre, que tiene 75 años, si pone en su Instagram una receta, está influenciando a su audiencia, que ya ni siquiera son las amigas. No, son audiencias de personas que le fueron dando me gusta y tiene sus 200 seguidores en el Instagram y está influenciando. Tomando este concepto de influenciar en el ámbito de la seguridad, a mí me gusta pensar en cómo podemos trabajar con las personas para generar una cadena que permita que lo que se diseña en una oficina, en el liderazgo de la seguridad, finalmente llegue a la base de la operación, que es donde vamos a realizar los cambios. Para eso, yo me imagino que la comunicación funciona como una antena que emite a alguien que le va a llegar ese mensaje, va a reaccionar y va a devolver, pero es altamente probable que si yo mando una señal de radio y quiero que llegue a un pueblito de Ushuaia
para los que no son de Argentina, es la ciudad más austral del país, o al pueblito más lejano que ustedes se imaginen, que lo podemos imaginar como el trabajador más lejano de la oficina de donde se piensan las estrategias de seguridad. Allá yo tengo que llegar. Bueno, es altamente probable que el mensaje se pierda, se tergiverse, se diluya y finalmente no llegue. Entonces, ¿cómo funciona la radio? La radio funciona por antenas repetidoras. Una le dice a otra, esa le dice a otra y el mensaje se va garantizando que llegue con fuerza y así funcionan las personas. Entonces, cuando yo llego, puede volver el mensaje, que viene el feedback, pero voy a llegar a la operación, no importa en la escala de compañía en la que trabajen, voy a llegar si entiendo cómo funciona mi cadena para llegar hasta abajo. Entonces yo tengo que trabajar con el liderazgo de seguridad, tengo que trabajar con los líderes de las operaciones, con los jefes, con los capataces, con los trabajadores, pero entender que cada público tiene su particularidad, pero además que cada público tiene su particularidad y tiene su rol interno. Y ese rol interno tiene que ver con tratar de que sean mis aliados. A mí me pasa muchas veces que se diseña en una compañía estrategias de comunicación para llegar a los trabajadores, pero la primera resistencia que tienen es de todos los líderes, porque el liderazgo hace una resistencia a eso porque es el primero que no lo entiende, y si no lo entiende él, intuye, siente, percibe que va a perder el liderazgo, entonces la primera es una resistencia. Por eso nuestras estrategias de comunicación siempre son con ese escalón. Vamos a trabajar primero con los líderes para que adopten esta cultura, para que adopten esta comunicación, esta estrategia. Ellos la van a transmitir al que sigue y al que sigue, y así voy a llegar a la base de la operación, sobre todo en compañías muy grandes, cuando se dan estructuras, trabajando con 80.000 trabajadores y trabajadoras, y uno tiene que llegar a esa base de la operación con una estrategia que se terminó de cocinar en una oficina muy distante de aquella realidad. Entender esto también es importante para entender cómo funciona el sistema de comunicación. Tengo que llegar y tengo que recibir. ¿Por qué? Porque cuando recibo la escucha, ¿no? La escucha, que también puedo tomar herramientas muy concretas, hacer un focus, hacer una encuesta. De repente puede pasar que ustedes no tengan una compañía grande en la que estén trabajando y pueden no tener la posibilidad presupuestaria de decir hago un focus. Bueno, pero ¿qué es un focus? Porque seguramente la palabra la habrán escuchado muchas veces. Focus group. Y bueno, nos gusta a los comunicadores ponerle nombres así rimbombantes. Vamos a hacer un focus group para obtener la información. Un focus group son un montón de gente charlando en una oficina. Entonces, uno puede hacer un focus, así trabajas en una compañía de 30 personas. Juntás a 5, te haces una lista de preguntas, conversás, ellos te van a decir qué piensan, cómo se sienten, qué les pasa, cómo entienden, qué entienden en su empresa sobre la seguridad. Eso es un focus. Por lo cual, saquen el nombre complicado y el focus es escuchar a las personas. Y las encuestas es escuchar a las personas, solo que cuantitativamente, o sea, más cantidad de personas con preguntas más planas que me dan otro nivel de resultado. Pero finalmente, establecer y tener en el sistema de comunicación de ustedes herramientas de escucha del trabajador y la trabajadora son fundamentales. ¿Por qué son fundamentales? Porque la escucha permite medir, pero no medir para tener numeritos, que es un gran error que se comete cuando se va demasiado al número, a la estadística. Siempre nos piden en nuestra profesión, en la seguridad, en nuestras tareas, hay que medir. Sí, pero tengo números. No alcanza. Medir es una herramienta para entender. Entonces, escuchar, que es medir, sirve para entender, sirve para comprender. Quien comprende decide y quien decide mejora. Medir, entender, comprender, decidir, mejorar es lo que hace que finalmente uno pueda liderar. Y los que trabajamos en esto tenemos que entender que lideramos, sí o sí, lideramos porque tenemos un arduo propósito, que es que si alguien necesita
que yo esté trabajando para que esa persona o ese grupo de personas tengan mayor conciencia de la importancia de trabajar seguro por sus propias vidas, quiere decir que de base, por lo menos en ese territorio, necesitan un ejemplo. Si no, lo estarían haciendo bien ellos. Si necesitan que alguien esté trabajando para crear mayor conciencia sobre la vida de ellos, es que necesitan el ejemplo, es que necesitan de alguien que en eso los lidere. Por lo cual, quien trabaja en seguridad, sí o sí, tiene que liderar. No importa en qué lugar de la organización esté, va a tener que liderar, porque hacer seguridad es marcar un camino, y el que marca el camino es el que va adelante, y ese es el líder. ¿Quién lidera mejor? ¿Quién puede medir? ¿Quién puede entender, comprender, decidir y mejorar? Y eso es lo que nos permite arribar finalmente a ese punto del GPS. ¿Para qué? Para volver a ponernos otro punto en el GPS. Lo que va a ser una nueva visión que va a necesitar de convicción. Y la primera convicción que tenemos que tener los que trabajamos en seguridad es que trabajamos con personas y la complejidad que implica y que trabajamos para resolver problemas. Lo que hacemos nosotros es tener que amigarnos con el concepto del problema, porque el día que en una compañía no haya problemas, no tenemos más trabajo, porque trabajamos para resolver problemas. Muchas gracias. La gota de agua perfora la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Por eso es que creo fuertemente en la comunicación como una herramienta, pero en la sistematización de la comunicación como un suceso consciente y permanente dentro de una organización en pos de transformar una cultura de seguridad. Muchas gracias por haberme escuchado. Hasta aquí he llegado yo. Muchas gracias, Martín. La verdad que muy interesante. Eso es en lo que trabajamos día a día, lo que nos apasiona, nos interesa. Así que gracias. Ahora no se vayan. Ahí en el chat te están dejando un montón de comentarios lindos. Así que si querés leerlos ahora, le vamos a dar la palabra a Vane. Así que bueno, Vane, ahora te toca a Ah, vos llevar a bueno, terreno lo que acaba de decir Martín. exactamente. De alguna manera, todo lo que dice Martín está planteado en lo que estuvimos trabajando en la estrategia de comunicación de FISO de estos 25 años. Con FISO, como les decíamos antes, hace tiempo que trabajamos. Tenemos realmente un trabajo en equipo muy, muy integrado, muy unido. Lo que hacemos es realmente con mucho sentido y mucha convicción. Y este año nos tocó el desafío de los 25 años donde nos planteamos también una estrategia de comunicación que habla mucho de lo que acaba de contar Martín, con lo cual no voy a ser redundante, pero la sistematización fue el pilar de nuestra estrategia, de todo lo que decidimos hacer durante este año y que todo el tiempo estuvimos insistiendo y planificando para que sea posible. Esa sistematización se basó en la generación de contenidos especiales para este aniversario que generaron lo que nosotros le llamamos es el engagement, la interacción con la audiencia. Tenemos, la verdad, que muchos seguidores en distintos canales. FISO tiene redes sociales, como ya saben, y muchos de ustedes la siguen en todos los niveles. Y también tenemos canales como la web, como el canal de YouTube, como el mailing, donde también hay muchas consultas y mucha demanda. Con lo cual, el engagement fue parte de nuestra estrategia, la multicanalidad, que es esto que les hablábamos antes, además de, bueno, estar en todos los canales digitales, también estuvimos en canales presenciales, en híbridos, donde nos permitió expandir todo lo que fuimos haciendo. La cercanía con nuestro público, que es esto que nos pasó hoy, que nos conocen, que nos entienden. FISO es realmente un equipo de trabajo que está muy comprometido con cada una de las personas con las que interactuamos, tanto en redes sociales, que es un canal más masivo, como en consultas, llamados y cualquier tipo de interacción de alguien que le interese saber de la fundación, tenga una consulta y quiera conversar y comunicarse con nosotros.
Despegamos este año de los 25 aniversarios. Con lo primero que hicimos fue crear la marca aniversario, el tagline. Seguramente la habrán visto. Esta marca estuvo presente en todas las comunicaciones, eh, y tenía que ver con ponerle todo el tiempo recordación a que son 25 años de trabajo en esto y liderando la prevención de riesgos laborales, que para nosotros es la visión que tenemos de estar todo el tiempo empujando hacia adelante. Esa marca vivió de distintas maneras, tanto digital como presencial, en distintas cuestiones. Además de la marca, esta sistematización de la que hablábamos antes, generación de contenido, engagement, estuvo basado en distintas iniciativas, los webinars en el que hoy estamos, y acá ven otros de los expositores que estuvieron acompañándonos, que creo que Eduardo también lo tenemos hoy en vivo acompañándonos y le mandamos un cariño enorme. Bueno, hemos tenido a Hugo Pagliotti, a Eduardo, el Budi también. Hemos tenido personas que realmente han transmitido temas muy importantes, interesantes y que realmente tuvieron muchas repercusiones positivas. Después hicimos un ciclo de entrevistas y conocimos qué piensan los líderes en seguridad. Esto fue realmente algo muy lindo como proceso y también muy importante porque hemos entrevistado a 10 referentes de la región, conversado sobre temas que son puntos de dolor, que son temas críticos y que pudimos tener su punto de vista y su visión, y realmente fue súper interesante. Ahí tienen, bueno, en el canal de YouTube disponibles todas las entrevistas. Por otro lado, también otra de las iniciativas fue impulsar el aprendizaje desde la gamificación. FISO tiene una app que es Estoy Seguro, y esa aplicación tuvo distintos concursos durante el año que fuimos sistematizando para que eso realmente genere juego, dinámicas, desafíos y ganadores en esto que también participaban de distintos premios. El Campus FISO, que siguió también potenciando la capacitación en seguridad y salud. Hicimos un plan de distintos cursos abiertos y gratuitos para que todas las personas se pudieran capacitar en este aniversario de FISO. El premio FISO, que realmente fue una renovación, un ayornamiento importante. Cambiamos las bases y condiciones del premio, que venía siendo más académico, más tradicional, y lo convertimos en un premio que podía dialogar en distintos formatos, estaba abierto a muchísimos temas y se enfocaba en reconocer buenas prácticas, como decía Fer al principio, donde lo que valorábamos era la seguridad y la salud en acción, ¿no? Lo que se estaba haciendo, cómo se llevaba adelante el concepto a la práctica para poder innovar en estos temas. Acá también, y esto lo recordó, hicimos un webinar especial con los ganadores de los premios, donde nos compartieron cómo había sido el proceso de cada uno de los conocimientos que se había reconocido. Las redes, que insistimos, son nuestro gran puente para llegar a todos ustedes. Estamos en todas las redes sociales, tenemos también la web, donde todo el tiempo estamos actualizando y generando contenidos para estar cerca y generar conversación. Contenidos especiales que trabajamos para el aniversario, temas, líneas de trabajo que reforzamos también y recordamos. Un video que lo que hizo fue un reconto, poner en el tiempo muchos años de trabajo, muchos años de insistencia, muchos años de convicción. Como decía Martín, FISO tiene una visión que inició hace 25 años y que viene sosteniendo a lo largo del tiempo, construyendo comunidad, innovando, trayendo temas nuevos, empujando a que nuevos líderes en seguridad puedan actualizarse y puedan tener un input de otros países, porque algo que nos nutre es que FISO tiene la posibilidad del networking con la región, que nos ha permitido conocer experiencias de otros lugares, traspolarlas y potenciar lo que se hace en cada lugar. Así que bueno, estos contenidos especiales los fuimos sistematizando, como decíamos antes, todo el tiempo generando engagement para interactuar con nuestras audiencias, cerca, siempre cerca, y en todos los canales que pudimos. Para nosotros comunicar es todo, porque de eso se trata, de entendernos, de estar cerca, de poder conectar realmente. El encuentro de hoy también de eso se trató, y el año de trabajo que tuvimos con la Fundación también. Así que muchas gracias por llegar hasta acá,
por escucharnos esta hora y 20 entre los vaivenes de la realidad, porque fue en vivo esto. No grabamos nada. Martín un día me dijo, tenemos que grabar la charla y yo siempre insisto en que sea en vivo porque se siente diferente, porque corre la adrenalina que nos hace transpirar también, Sí. pero que nos hace estar, bueno, realmente en la misma frecuencia de estar conectados en vivo en este momento. Gracias a todos por los comentarios, por siempre estar ahí tratando de que esto suceda y funcione. Como siempre decimos, si ustedes no están del otro lado, de nada sirve todo esto, así que muchísimas gracias. Eugen, en lo personal, gracias por esta oportunidad de cerrar el año con el webinar. Fer, lo mismo por confiar en nosotros. Y bueno, cerramos con todo estos 25 años de la Fundación, bueno, potenciando la comunicación y la prevención. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Vane y Martín, como siempre. La verdad, Vane, que tenés razón, que es lindo que sea en vivo porque realmente los comentarios que están dejando son muy lindos y enriquecedores. Gracias a todos realmente por acompañarnos, porque esto también es posible porque ustedes están del otro lado, si no seríamos cuatro locos como ahora hablando solos de comunicación. La idea es que esto se pueda expandir, por eso necesitamos que ustedes estén del otro lado y lo multipliquen y hagamos prevención juntos. Así que gracias por estar del otro lado y a todos, o sea, ustedes también la hacen, lo hacemos juntos, como siempre decimos. Bueno, la idea es que los invite a que si tienen consultas, preguntas, la puedan hacer en este momento porque hasta ahora estamos leyendo todos Sí, los sí. comentarios. En Sí. este momento también lo voy a aprovechar para recordarle a alguna gente que se conectó luego que en el día de mañana van a estar recibiendo la presentación que hicieron Vanessa y Martín por mail y seguramente la semana que viene o dentro de 10 días va a estar la grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Lo buscan como Canal FISO y lo vamos a estar anunciando por redes. También sigan atentos porque tenemos todavía un montón de contenidos para cerrar el año que son realmente interesantes y los invitamos a ver. También todo después va a quedar alojado en nuestra página web, así que ahí pueden encontrar todo también. Sí. Creo que no tenemos preguntas, así que bueno, No, Vane, preguntas Martín, no. los voy Una sola a... cosita, Euge, una sola cosita, Sí. porque nada, me distraje un poco, me bien distraje un poco de ustedes, que ya las conozco, las he escuchado mucho, y me puse a leer los comentarios, y entonces nada, la verdad que es un mimo, se agradece, leí cosas súper lindas, entonces nada, quería decirle a todos los que están y todas, los que han dejado mensaje, que gracias, porque bueno, es como un regalito de fin de año, que me llegan todos estos mensajes y a uno lo ponen contento, y creo que finalmente de eso se trata. Que nada, yo estoy dispuesto para quien tenga alguna duda, se atreva a romper el hielo y preguntar lo que fuere. Así que nada, ya lo dijiste tú, pero si alguien quiere preguntar, para mí es también un placer poder responder alguna inquietud puntual. Y desde ya, gracias a ustedes, FISO, ¿no? Por convocarnos, por confiar en nosotros, tantos años trabajando juntos también, es real. Ser parte del cambio del cambio de ustedes, de la transformación permanente de FISO es un orgullo. Y bueno, muchas gracias a la gente que pone todos esos mensajitos lindos. Muchas Sí. gracias, Martín, y bueno, y gracias a ambos por esta presentación tan clara y enriquecedora. Eh, una vez más les voy a decir muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este encuentro especial, que fue el último webinar del año. Cerramos con un tema tan esencial para la prevención como lo es la comunicación y que particularmente nos apasiona. Este año, en la celebración por los 25 años de FISO, quisimos poner en valor estos espacios de diálogo, de formación y construcción colectiva. Así que esperamos que lo compartido les resulte útil a ustedes también para fortalecer sus equipos, sus prácticas y sus estrategias preventivas. Eh,
No tenemos consultas, regocíjense no con los tenemos comentarios, tal cual. No, Y bueno, les vamos a gracias. desear un excelente cierre de año a todos. Nos reencontramos en el próximo ciclo con nuevas propuestas, tenemos muchas ideas, las vamos a llevar a la práctica. Quedamos en comunicación, especialmente en diálogo. Hasta pronto y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. A los Que tengan dejantes, Gracias. buen día. felicidades. Gracias. Gracias.